Misión Cristiana Elohim Central en la República de El Salvador presenta su programa de radio y televisión. Así dice Jehová, con el pastor y evangelista hermano Israel González. Prepárate a recibir bendición de Dios en los siguientes minutos. Vamos a estudiar en el Evangelio de San Juan capítulo 20. Evangelio de San Juan capítulo 20. Morris Guevara dice: hermano, Dios me libró de accidente. Yo ando en motocicleta, pero Dios no permitió que me pasara nada. Toda la gloria y la honra es para Jesucristo. Amén. Así es que mira, algunos de nosotros fuimos librados por Dios esta mañana, pero ni nos dimos cuenta. Ni nos dimos cuenta. Y yo estoy haciendo referencia a personas que vieron cerquita, que vieron que llegó, pero no los tocó. Porque yo soy escudo alrededor de ti, dice el Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Evangelio de San Juan capítulo 20. Vamos a leer a partir del verso 19. Alabado sea la gloria del Señor. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, Juan 20, 19, ¿estamos? El primero día de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas abiertas o cerradas. Con las puertas cerradas, por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. ¿Y qué pasó en ellos? Y ellos se alegraron, se regocijaron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Decimos amén a la palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero agradecer a los que ayer nos movimos para el aniversario del Campo Blanco en Rosario de Mora. Ya esos campos blancos se pintan como filiales. Ya organizan bonitos eventos. Y Dios bendiga la sujeción que hay en cada uno de estos campos y liderazgos, que es con los que yo trabajo bien. No se tienen que sujetar al hombre, sino sujetarse a la palabra, sujetarse a Dios. Y ahí yo trabajo bien. Ya con el que se le suben las verduras a la cabeza, yo me aparto. Yo me aparto, y los que son de Dios y parte de la misión, pues nos van a llamar, nos van a seguir. Y si no, aquí no ha pasado nada. Nosotros le servimos al Señor. Pero ayer estuvimos deleitándonos 18 almas. 18 almas se salvaron. 18 almas se salvaron en el culto, a través de las redes sociales, etcétera. Y muchos de ustedes creen que es al azar. Cuando yo mencioné el nombre de Rosita, que así le pusimos a la viuda de Naín, ustedes creen que el pastor está inventando. Dios sabe y nos conoce bien a todos nosotros. Bueno, hasta algo peculiar pasó. Andaba un animal que ya me estaba distrayendo. ¿Qué animal era ese? ¿Ah? Pero es que era bien. Peso completo era. Ese animal andaba ahí. Y en una campaña andaba una nube de animales. Que yo estaba y en mi mente le dije: Señor, llévatelos, ¿verdad? Porque puede parecer locura si los animalitos tienen libertad de vivir, sí, pero no en un culto. Pero bueno,
para mí son detalles que están pequeñitos, pero el Dios al que sirvo no es pequeño. El Dios al que servimos es un Dios grande. Alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, gloria al nombre del Señor. Quiero hablar esta noche sobre el tema "y no se movieron del aposento". Dígale que está al lado suyo. Y no se movieron del aposento. También quisiera, antes de empezar el sermón, decirle a todos nuestros hermanos que sintonizan en el canal de YouTube que no permitan que los distraigan, no se pongan a contestar. Nosotros no somos, yo no soy un predicador, disculpen la expresión, ¿verdad? Pero por los pleitos que se ven en el mercado, yo no soy un predicador del mercado, callejero, o que va a andar peleándose por redes sociales, etcétera. Entonces no me gusta que hayan hermanos que quizás andan pagando en YouTube y crean que la espiritualidad de ellos es ponerse a contestar. Hay personas que no les gusta la palabra, la sana doctrina, pues no sé qué diablos hacen metidos en un canal donde se está predicando la palabra del Señor. Ahora, si alguien comienza a distraer, pues yo estoy pensando en suspender el chat en vivo, aunque hay mucha gente que sí está con nosotros para oír palabra de Dios y gozarse y recibir la palabra. Entonces quisiera que sean muy inteligentes, muy sabios los hermanos. Cuando Dios habla, prestémosle atención a la palabra del Señor, ¿verdad? Es como que aquí estuviera yo predicando y ahí este otro hablándole a usted y usted sí, ajá, no, amén, no, claro que sí, amén. Y a dos, poniéndole atención a dos, eso no sirve. Entonces, muy bien, vamos a hablar sobre el tema "y no se movieron del aposento". ¿Cómo quiero presentar este sermón? Inmediatamente que Jesús se hace seguir de 12 discípulos, ya formó una estructura. Cuando él está solo en el Jordán y Juan le echó flores y Juan lo honró, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que me mandó a bautizar me dijo: sobre el que vea descender el Espíritu Santo en forma de paloma, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces este hombre es el que yo no soy digno ni de desatar la correa. Juan el Bautista le echó flores a Jesús, pero no fue hasta que Jesús escogió a 12 discípulos. Y aquello, ya voy a decirlo de esta manera, tomó seriedad, tomó forma. Un maestro y sus discípulos. Un maestro y 12 que van a seguir lo mismo de él. Cuando ya esto toma forma, bueno, creo que los fariseos, los maestros de la ley, no se hacían acompañar por 12. Tal vez eran 2 ayudantes los que andaban. Pero de repente este predicador sale de la nada. Predicador Jesús de Nazaret, una túnica sin costura, no andaba vestido de lino como los sacerdotes, los maestros de la ley. Y de repente hay 12 que lo siguen a morir. Y si eso fuera poco, hasta un comité de cocina hay, que no se menciona con frecuencia, pero es un grupo de mujeres que ayudaban a Jesús. Y aunque trataron de persuadirlas que no lo hicieran, que no malgastaran su tiempo, dice la Biblia que jamás les arrancaron de su corazón servir a Cristo y seguirlo, porque estaban agradecidas por los milagros que habían recibido. Entonces, cuando ven eso bien estructurado, bien formal, cuando ven que eso tiene forma, inmediatamente la manera que el sistema religioso creyó que podía desbaratar aquello, porque aparte de 12 discípulos que seguían a Jesús, aparte del comité de aquellas mujeres que con su corazón agradecido le servían de sus bienes, había algo impactante, y es que el número de seguidores, aunque no eran los 12 escogidos, pero el número de seguidores iba en aumento. Porque cuando los mandó de 2 en 2, ¿a cuántos mandó?
¿A 12 o a 70? A 70. O sea, él escogió a 12, pero no solo 12 lo seguían. En ocasiones andaba un buen número detrás de él. Entonces esto le dio roncha al sistema religioso. Pero aparte de eso, los milagros que se miraban, el respaldo que tenía ese hombre, los incomodaba aún más, porque sus seguidores crecían. Había lugares donde no podía entrar porque la ciudad estaba llena, lo estaban esperando. Entonces, una estrategia que buscaron sus enemigos fue desacreditarlo, fue tratar de levantarle lo que fuera a Jesús y darle nombramientos de los que fueran al maestro. Hablo nombramientos despectivos, para ver si sus seguidores se disolvían, se dispersaban. Y por eso le digo que inmediatamente que comienza Jesús ya con sus discípulos que ha escogido y los que se van agregando, comienzan a escucharse del sistema religioso, viendo el poder de Dios que abría los ojos al ciego, viendo el poder de Dios que libertaba a los endemoniados, viendo el poder de Dios que se paraba en un cementerio. ¿Cuántos conocen la Bermeja? Es un cementerio que hay aquí en la zona de la capital. Y Jesús se paraba en la entrada de la Bermeja del cementerio y decía: Lázaro, ven fuera. Porque si él decía ven fuera, se levantaban todos los que estaban allí en el cementerio. Pues su palabra poderosa. Viendo el respaldo y aún hasta peleándose ellos mismos en el Sanedrín. Nadie puede hacer estas obras, estas cosas que este hombre hace, si Dios no estuviera con él. Entonces había un respaldo en Cristo. Sin embargo, eso no fue como suficiente para que no quisieran o buscaran señalarle. Pues ¿qué querían? Que los discípulos se sintieran frustrados, que los discípulos se sintieran avergonzados, que los discípulos se sintieran que reaccionaran y dijeran: miren a este hombre que andan siguiendo ustedes. Y Pedro, venga para acá, usted dejó su empresita de camarones y de pescados, y que este hombre, ¿qué le ha ofrecido? Si este hombre... Entonces trataron de disuadir o persuadir así a los apóstoles, levantándole calumnias al maestro, para ver si lo dejaban solo, para ver si se sentían frustrados. Pero la realidad era otra. Quienes se sentían avergonzados eran ellos, porque con tanto estudio, con vestimenta elegante, y la gente había fijado sus ojos en ese hombre humilde que caminaba en las calles de Jerusalén, pero que cuando hablaba, no hablaba como ellos. Por eso Jesús les dijo: ustedes tienen el ministerio del veneno, son serpientes venenosas. Cuando ustedes hablan, lo que escupen es veneno. Y la gente, cuando oía hablar a Jesús, decían: este habla con autoridad, este tiene poder cuando habla. Alabado sea la gloria del Señor. Entonces la realidad era que el sistema religioso se hizo enemigo de Jesús por el estilo que tenía el maestro. ¿Cómo desmentían? Hasta fueron a buscar al ciego. Ellos trataron de desmentir muchos milagros. Hasta quisieron matar a Lázaro cuando lo había resucitado Jesús. Porque la resurrección de Lázaro estaba llamando la atención hasta de muchos sacerdotes que querían pertenecer a los seguidores de Cristo. Quisieron también persuadir a aquel hombre: alaba a Dios, no alabes a ese hombre,
que dicen Jesús, alaba a Dios, porque Él fue el que te abrió los ojos, le dijeron a aquel joven ciego que había nacido ciego y Jesús le había dado la vista. ¿Conoces a ese hombre? Ese hombre es malo. Ese hombre es malo, le dijeron. Quisieron arruinarle un milagro de sanidad en un ciego a Cristo. Y viene el que había recibido sanidad y le dice, yo no sé si es malo o es bueno, pero lo que ha hecho en mí, eso sí lo conozco. Yo lo que sé es que antes estaba ciego y ahora veo. Yo lo que sé es que antes estaba con esta atadura, pero ahora veo. Y le dice el que había sido sanado de ceguera, deberían ustedes buscarlo también. Cállate, le dijeron. ¿Cómo nos quieres enseñar a nosotros cómo le podían arruinar los milagros a Cristo si era una realidad del poder de Dios manifestado? Si era una realidad. Ahí anda caminando al que lo llevaron cargado en el féretro, al que le rodaron la piedra en el sepulcro, pero ahí anda caminando Lázaro y se cuenta que va a haber un culto, lo va a visitar en la casa. Alabado sea la gloria del Señor. No podían quitarle validez a los milagros. Gloria al nombre del Señor. La única estrategia sucia que trataron de usar era mencionar cosas de Jesús para ver si sus discípulos se frustraban o se sentían avergonzados. Pensemos en algunas calumnias o en algunos sobrenombres o la forma despectiva en la que se referían de Cristo. Comenzaron a decir, ese hombre Jesús, ¿para dónde vas? No, vamos a ir a... Ese hombre Jesús es amigo de pecadores y de publicanos. Él es amigo de pecadores y de publicanos. Esa era una razón fuerte para que los discípulos dijeran, bueno, entonces este hombre no es judío, o no es un excelente maestro. ¿Cómo es que este hombre que es maestro, Jesús de Nazaret, se va a asociar con un pecador? ¿O se va a asociar con un publicano? A Jesús le levantaron eso. A Jesús le dijeron, es amigo de publicano y de pecadores. ¿Quién es un pecador? Aquel que el sistema religioso consideraba que tenía el cielo cerrado. Pero Jesús aparece y por eso es que lo criticaron. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. El que está sano no necesita medicina, pero el que está enfermo necesita un doctor. Y yo he venido a reparar la caña quebrada, y yo he venido a encender el pábilo que humea, y yo he venido a cumplir lo que escribió Isaías. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores. ¿Cuántos le alaban en esta hora? Entonces esa fue una excusa, o fue como un arma. Aquí lo vamos a desarmar. Aquí vamos a levantar y arruinarle todo. Es amigo de publicanos, es amigo de pecadores. ¿Y qué hizo la gente? Alabar más a Dios, porque los pecadores quedaban fuera del sistema religioso, pero Jesús les vino a abrir las puertas del cielo. Los publicanos, ¿quién es un publicano? Un judío que se había enrolado, que se había mezclado con un romano en el sistema de trabajar para cobrar impuestos a sus propios hermanos judíos. Un publicano, odiados por el sistema religioso. Pero mientras está contando las monedas, los denarios, el publicano Mateo, Jesús sabe que ese corazón está vacío y está necesitado. Y cuando está contando la moneda, Jesús pasa. No le dio un gran sermonazo, no le dio un mensaje teológico, no le dio un mensaje profundo. Fue directo y le dijo: sígueme, sígueme, sígueme,
sígueme, sígueme, aleluya. Pero esa palabra tiene poder. Cuando Jesús dice sígueme, esa palabra tiene poder. Aquel que estaba tan mezclado con el sistema romano y estaba cobrando el impuesto a su propia nación, hermano judío, al instante dejó todo aquello, se levantó y siguió. Y es el evangelista Mateo, es el hombre que escribe el evangelio de San Mateo. Alabado sea la gloria del Señor. Alguien le alabe en esta hora. Luego acaba de obrar un gran milagro Jesús. Acaba de obrar un gran milagro. Y un hombre que tenía dinero por mafioso, otro publicano, don Zaqueo, como era de estatura igual al que tenés a la par, dice la Biblia que se subió a un árbol sicómoro para ver desde ahí a Jesús. Ay, cómo es que estos tenían dinero, cómo es que estos robaban con ganas, pero tenían necesidad de Jesús. Cuando Jesús pasa, Zaqueo, ¿quieres hablar conmigo? Pero yo no soy el que voy a ver para arriba, porque yo a los altivos no los reconozco. Bájese de ese árbol, que yo voy a entrar a su casa. Porque para hablar con Cristo hay que bajarse del árbol. No espere que el Señor, Él no es rescatista de gatos en el árbol. El hombre tiene que bajarse del árbol del orgullo y reconocer que necesita de Jesús. Y por eso es que nadie está afuera. Por mucho que el hombre diga yo no necesito de Cristo, a ese siempre le toca la puerta a Jesús y le dice estoy a la puerta y llamo. Aquel que se la lleva de machito, aquel que se la lleva de que déjenme, yo soy el matón, pura guayaba, aunque ande 4 pistolas, hay madrugadas que lloras peor que un niño, porque el vacío que está en tu corazón, solo ese hombre de las calles de Jerusalén, Jesús de Nazaret, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el que es amigo de pecadores, es el único que puede llenar ese vacío. Alguien alaba la gloria del Señor. O sea, me estoy extendiendo. Me estoy extendiendo porque cada palabra despectiva que querían o hicieron, y cada señalamiento loco que le hicieron a Jesús, no tuvo efecto, porque sobre aquel hombre y mujer que el Espíritu de Dios reposa sobre él, tiene una vestidura de poder. Y aunque le llamen amigo de pecadores y de publicanos, él dice, tienen razón, pues les voy a demostrar que lo que ustedes quieren hacer y decir como para detenerme o para arruinar el trabajo que me han enviado a hacer, se darán cuenta que Dios todo lo cambia por algo poderoso, que Dios toma todo aquello. Los dardos del enemigo son quebrados. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. Así que sus discípulos, hey, tu maestro es amigo de publicanos y de pecadores. Eso no los movió. No los movió. Recuerde que 12 de ustedes he escogido y uno de ustedes. Hubieron ocasiones que los discípulos hablaron mostrando que estaban en contra de alguna decisión que Jesús había tomado. ¿Alguna vez no le gustó alguna acción que hizo una persona con Jesús? A los discípulos, en varias ocasiones. ¿Se acuerdan la mujer que se cree que es María? Cuando Jesús entró a la casa es de Lázaro, o la casa es de Marta. Lázaro fue a comprar todo lo que se iba a dar en el culto de acción de gracia, de refrigerio. Marta está cocinando, pero María siempre se iba a poner a los pies de Jesús. Y María fue que en esa ocasión derramó el perfume sobre Cristo y la casa se llenó del olor. Entonces,
fueron los discípulos, pero más de ellos fue Judas. Hay 12 siguiendo a Jesús, pero hay uno que no sé por qué anda ahí. ¿Cómo se le ocurre a Judas decir algo en contra de lo que están haciendo para Jesús? Y viene Judas, a 12 escogido, y uno de vosotros es diablo, y ese diablo era Judas. Y viene Judas y contamina y contagia a otros, porque Judas fue el que comenzó a decir así entre dientes: ¡qué desperdicio! ¿Cómo se le ocurre a Judas expresarse así del maestro? ¡Qué desperdicio! Pero es que cuando hay un diablo entre nosotros, aunque vea a los ciegos ver, aunque vea que los mudos hablan, aunque vea que los muertos resucitan, el que es diablo es diablo. ¿Me están escuchando? Por eso usted asóciese con un discípulo que llegue hasta el 11, no se asocie con el 12. Yo no sé con quién anda de amigo usted. Si con el que llega hasta el 11, porque si ya le agarraste la mano del 12, ya te vas a ir a casar con él. ¡Qué desperdicio! Este dinero se hubiera ahorrado o se hubiera invertido en los pobres. Judas es al maestro que están engalanando, es al Hijo de Dios. Nosotros callados deberíamos de estar al ver lo que están haciendo. No, pero el que es diablo, es diablo. ¿Me están escuchando, verdad? Porque el Señor me escoge a mí, y yo ¿para qué le voy a contradecir a Él? Pero el que es diablo, es diablo. ¿Se quieren ir ustedes? Muy dura es tu palabra. Mira cómo les predicaste ahora. Hubieron ocasiones que los discípulos como que quisieron llamarle la atención al maestro, pero siempre había uno que contaminaba, que contagiaba. Entonces imagínense cuando Judas oía decir amigo de pecadores y publicanos. Entonces, ¿qué ha de haber pensado Judas? No me cuadra esto. No me cuadra esto, porque ¿cómo es que amigo de pecadores y publicanos? Pero vamos a ver hasta dónde llega. Y no crea que los religiosos pararon ahí. Luego hay otra parte de la Biblia que dice, y es quién es el padre de este, refiriéndose a Jesús. Porque mientras Jesús no era reconocido, no le causó roncha al sistema religioso. Pero cuando ya lo siguen 12, cuando ya hay gente que lo está esperando, sacaron a relucir lo que habían dicho casi en su nacimiento, y es que Jesús era un hijo bastardo. ¿A qué se refería? De que María se acostó con un soldado romano, y de esa relación nació Jesús. Por eso es que en ocasiones preguntaban cuando lo miraban predicando, y el padre de este, ¿quién es? O sea, queriéndole señalar, este es un hijo bastardo. ¿Cómo es que le llama la atención este que es bastardo? En otra ocasión le dijeron, ya ves, nosotros bien sabíamos que eres un samaritano, le dijeron a Jesús, delante de los discípulos. Lo que querían es que los discípulos sintieran pena, sintieran vergüenza. Hasta ahí andaban aguantando todos los discípulos, porque había algo que respaldaba a Jesús, y él, el poder de Dios en él. Y de eso debe de cuidarse todo aquel. De eso debe de cuidarse una iglesia. De eso debe de cuidarse todo ministerio. Que se levante con la lengua como manguera de bombero el diablo hablando lo que sea. Asegúrate que el respaldo de Dios esté contigo. Asegúrate que Dios conteste con la unción. Asegúrate que Dios conteste con la autoridad. Asegúrate que Dios conteste, porque el profesionalismo no tiene unción, el profesionalismo no tiene autoridad, el profesionalismo no tiene revelación, el profesionalismo tiene el respaldo del diablo, pero la oración tiene unción, el ayuno tiene poder. Ayabasó, alabasama.
El Espíritu Santo no es una túnica cualquiera, es un vestido de poder. Aleluya. Este es un bastardo. ¿A quién siguen ustedes? No, un carpintero. No, este no le conocimos. El padre. En otras ocasiones dijeron, ¿y este cómo sabe letra? O sea que están diciendo, un maestro sin estudio. ¿A quiénes siguen ustedes? ¿A quiénes siguen ustedes? Este no fue formado en las escuelas rabínicas. Nicodemo, vos lo instruiste. Caifás, lo viste en el instituto. Y ese hombre, ¿de dónde tiene letra? ¿Cómo sabe tanto? ¿Qué es lo que va a enseñar? Como le dijo una persona, un hermano viene con su Biblia y viene un miembro de la iglesia con su Biblia también. Los dos vienen en el bus de la zona de Merliot, Santa Tecla o Lourdes. Y usted va para la iglesia, le dice el hermano de otra denominación. ¿Sí? ¿Usted también? Sí, yo voy para la iglesia. Ah, qué bueno. Este día domingo es de gozarnos. Sí. Ahí vienen hablando los dos. Luego el de la otra denominación le pregunta al miembro de nosotros, ¿su pastor es estudiado? Que yo sepa, no tiene un título académico. No, ha estudiado para ser pastor. Y como aquí a cada rato digo que no he estudiado para eso, entonces no, él no ha estudiado para eso. Mi pastor sí es graduado. Mi pastor es graduado del seminario teológico. Ah, qué bueno, le dijo el otro hermano. Pero ¿y cómo son las prédicas de un pastor que no ha estudiado teología? Si gustábamos, le dijo el hermano. Si gustábamos. Y usted analice. Tengo curiosidad, fíjese. Tengo curiosidad. Pues vamos. Y entraron al culto. ¿Qué sabía yo que uno de esos venía a oír cómo predicaba uno que no ha estudiado? Y en medio del mensaje, esta tarde está con nosotros un varón que tiene esa enfermedad del SIDA. ¡Pum! Se metió Dios. Porque para la revelación no hay que estudiar nada. Para la revelación hay que vivir de rodillas. ¡Asajalaya! Para que la revelación venga, no hay que ir a estudiar libritos de revelación. Esos libritos que, ¿cómo oír la voz de Dios? Vayan a bañarse. El que quiera oír la voz de Dios, sáquese la suciedad, la bacteria del mundo. El que quiera ver el respaldo de Dios, apártese de inmundicia. El que va a invocar el nombre del Señor, si para decirle te amo tienes que apartarte de inmundicia, ahora para que haya revelación sobre ti, para que haya poder. No estoy diciendo que entonces los que tienen revelación son los mejores, porque Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre hice milagros, eché fuera demonios y profeticé. Estoy hablando de vivir conectado con Dios. Aquí hay un varón que tiene ese problema del SIDA y Dios lo va a sanar, porque mientras no arregles cuentas con Dios, ¿cuánto tenía de estarse congregando y de estar entrando a la iglesia donde él se congregaba? ¿Cuánto tenía? Pero esa tarde pasó a arreglar cuentas con Dios. ¿Cómo es eso si él ya asistía a una congregación? Sí, pero lo confrontó la palabra. Lo confrontó la palabra y la revelación le golpeó de tal manera que cayó rendido ante Dios. ¿Qué pasó? ¿Se fue? No. Se quedó, después habló conmigo. Y yo le digo, necesito que se vaya a hacer el examen, porque cuando Dios muestra es porque va a hacer el milagro. Se fue a hacer el examen y luego trajo el documento y me dijo, pastor, no tengo nada. Pero él me lo decía con una cara, no lo puedo creer.
tanto que pasé allá o me oraron allá, es que aquí no es cuánto te oren, es aquí cuán a cuenta te pongas con Dios. Es que en el evangelio no es quién me puso mano, en el evangelio no es quién me ministró, dentro del evangelio no es cuánto oré, en el evangelio no es quién me habló lengua, en el evangelio es que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Alguien alaba la gloria del Señor. Aleluya. Estuvo mucho tiempo con nosotros, mucho tiempo estuvo con nosotros, hasta que me dijo que había venido familia de cierto lugar, zona norte de nuestro país, y yo lo despedí. Muy bien, no lo volví a ver más, pero de este lugar entró enfermo y se fue sano, y por una revelación en medio de la palabra. Por eso repito, ¿por qué digo esto? Porque también a Jesús, ¿cómo se llama este discípulo? A Natanael le llegaron a decir: hemos hallado al Mesías. ¿Con qué alegría le cuentas a otro? Yo no sé cuál es el miedo que le tienen a la sana doctrina. Ay, es que ahí como garrotean. Ayer escuchamos la palabra, que la palabra de Dios, si la crees y la recibes, Jesús es precioso para ti. Pero si no la quieres recibir, sino que quieres vivir de bayunco con la mano, dándole la mano al mundo, entonces te va a hacer tropezar. Natanael, hemos hallado al Mesías, a Jesús. Hasta ahí se hubieran quedado y Natanael sale corriendo. Pero el que le llevó la información le dijo: a Jesús de Nazaret. ¡Pum! Se volvió a sentar Natanael. No, ¿cómo va a salir el Mesías de Nazaret? ¡Qué bueno tiene Nazaret! ¡Qué bueno tiene Nazaret! Ahora imagínense los demás discípulos, ustedes siguiendo a un hombre de Nazaret, tan locos. Ustedes creen que el Mesías va a salir de Nazaret, porque hay gente que se la lleva, que sabe, que conoce y se impone y te dice y te habla fuerte. Ustedes creen que de Nazaret va a salir algo bueno, va a salir el Mesías. Tan locos ustedes. Pero aquel le dijo con mucha paciencia: solo anda al culto, y si no te parece, ya no volvás a ir, pero solo vamos. Va pues, porque somos amigos, voy a ir. Aquí no hay cherada, el plan de Dios es perfecto. Y Natanael entra ahí todo. De Nazaret, ¿qué va a andar predicando? ¿Qué va a predicar uno de Nazaret? ¿Qué enseñanza va a tener? Si no, yo no conozco un maestro de Nazaret, y esto que tanto lo afama. Y cuando él está entrando por la puerta, Jesús grita y le suelta una palabra de ciencia, una profecía: he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Se le queda viendo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Antes que Felipe te hablara, vi cuando estaba sentado allá debajo de la higuera. Y se le saltan los ojos a Natanael. Y ¿cómo sabe? Solo te invito a que me sigas, y mayores cosas que esa verás. Aún verás a los ángeles descender sobre el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. O sea, trataban de parar a Jesús, hablando despectivamente de él, pero no lo lograban. ¿Se acuerda lo que dijeron aquellos cuando echó fuera el espíritu inmundo? Por nombre de Belcebú expulsa demonios. Viendo la gloria de Dios, hermano. Viendo la gloria de Dios. En nombre de Belcebú echa fuera demonios. Se lo dijeron al mismo Hijo de Dios en su cara. Esto no es el poder de Dios, ese es el diablo en acción. Se lo dijeron a Jesús. ¿Está preparado para aguantar eso usted? No para que le digan que el diablo lo usa, sino para que le digan que usted es el diablo. Pues le voy a decir algo: cuando una persona está ungida, esas cosas no hacen ni cosquilla.
En cada situación en la que el diablo te quiere poner de cabeza, usted vuelve a dar un paso firme y le demuestra que usted no depende de lo que diga el sistema religioso, de lo que digan los lengua larga, de lo que digan esto, ni de lo que dicen lo otro. Usted ha recibido órdenes estrictas del comandante en jefe de llevar adelante un ministerio y de llevar a feliz culminación lo que se le ha encomendado. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Si por nombre de Belcebú echo fuera demonios, el diablo está dividido, dijo Jesús. Pero si esto es por el dedo de Dios, significa que el reino de Dios se vino a meter a este mundo dominado por Satanás. Todo lo que querían decir para que se sintieran incómodos los discípulos, a Jesús le llegaron a decir que tenía un demonio. Por eso ustedes buscan matarme. Ustedes son homicidas, como vuestro padre el diablo. Ah, bien decimos que tienes un demonio. Eres un samaritano. ¿Qué era un samaritano? Un judío mezclado con un pagano. Y de ahí es que, no en trabajo, sino que una mujer o un varón judío mezclándose en relación con una mujer de otra nación. A esto es lo que llamaban samaritanos. No eran verdaderamente judíos para los judíos. Así le dicen a Jesús: tú eres un samaritano, tú tienes demonio. Ahora yo quiero llamar su atención a lo siguiente, porque tenemos que ir aterrizando en este sermón. A Jesús le dijeron, a los discípulos le dijeron: tu maestro no paga impuesto. Y le llegan a decir maestro, dicen que a Jesús trataron de ponerlo por el suelo el sistema religioso. Hermano mío, hay dos voces que van a sonar siempre contra un ministerio que es de Dios y contra la obra que es de Dios. Una voz de esa es de los religiosos que están dentro del evangelio y no aguantan ver la gloria de Dios derramada en otra vida. Esos van a hablar siempre y van a armar lo que sea. Y la otra voz que se va a escuchar es la de Satanás. Y como él es un fiscal y necesita muchos trabajadores, entonces en el buffet él viene a buscar dentro de la misma iglesia a muchos para tratar de denigrar la misma obra de Dios. Pero me llama la atención lo que dijo aquel hombre religioso. Por fin alguien cuerdo entre los religiosos. Gamaliel, ¿qué hacemos con Pedro y Juan? Miren, hay que estudiar bien este caso. ¿Se acuerdan de Teudas? Sí, el revolucionario, ¿se acuerdan? Sí. A ese lo siguieron no 12, lo siguieron 400. ¿Se acuerdan que se formó un bonito ejército? Sí, pero lo mataron. Y se dispersaron sus seguidores. ¿Se acuerdan de Judas, el de Galilea? Sí, también a ese lo siguió bastante gente, pero cuando lo mataron, se dispersaron sus seguidores. Pero a estos hombres siguen manteniendo que es Jesús de Nazaret el que está haciendo todos estos milagros. Y a ese ya rato lo mataron. ¿Qué pasa aquí? Deténganse. Porque si esto es de los hombres, ya se va a desvanecer. Pero si esto es de Dios, puede ser que se encuentren peleando contra Dios. Lo dijo un religioso, pero a eso es lo que quiero llegar en esta hora. Los discípulos aguantaron de todo lo que le venían a decir de su maestro, que era, aparte de todo lo que he mencionado, recuerde que lo que manejó el sistema religioso es que Jesús era falso, un impostor. Imagínense cuando los discípulos iban a comprar ahí por el mercado. Ya se dieron cuenta de ese, han capturado al impostor. Sí, lo van a crucificar. Está bueno, es que se proclamó el Mesías. ¿Se imagina un discípulo oyendo eso? ¿Y cómo es que a Jesús le pusieron un dedo encima? ¿Y cómo es que a Jesús lo capturaron? ¿Y cómo es que a Jesús se lo llevó el sistema romano? ¿Y cómo es que a Jesús lo torturaron? ¿Se imagina? Tiene sentido
Tiene sentido que uno que no es seguidor de Cristo diga, bueno, si a otro le hizo un milagro, ¿por qué no se obra un milagro él y se salva de sus enemigos? Eso a cualquier flojo, a cualquiera que no esté bien firme, termina diciendo, es verdad. Si hasta resucitó a Lázaro, ¿y por qué no se salva él? Por eso aquí en el Evangelio hay que estar firmes, pero bien firmes. ¿Me están escuchando? Los discípulos fueron tentados a sentir vergüenza de Jesús, porque Jesús era un impostor para el sistema religioso. Por eso es que aquí hay que estar definido. ¿Quién dice la gente que soy yo? Jeremías, Elías, uno de los profetas. Dicen que eres Juan el Bautista que se ha levantado de entre los muertos. ¿Eso dice la gente? Sí, maestro. Miren para acá ustedes 12. Sí, Señor. ¿Y para ustedes quién soy yo? ¿Y para ustedes quién soy yo? Porque aquí a Jesús no se sigue por lo que digan los demás. Aquí se sigue y se camina el Evangelio por la convicción que yo tengo, por la certeza que yo tengo, por lo que yo vea de Dios. Si yo veo que se metió el diablo, me voy corriendo. Pero si yo veo que está Dios de por medio, yo aguanto la embestida, yo aguanto el sacudón que dé el enemigo, aguanto que me sacudan en la zaranda, porque si Dios está de por medio, Él no pierde una batalla, a Él no lo doblega nada ni nadie. Aleluya. Es más, se lo voy a decir esta noche, a Él hasta lo sepultaron para que se callara, pero al tercer día está hablando otra vez, al tercer día está Sojalaya. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos le alaban en esta hora? O sea que aquí hay que estar definido. Cuando se levanta un montón de cuestión contra mí en las redes sociales, muchos hermanos me dicen, pastor, defiéndase. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Mis armas de defensa es la unción, es la palabra, es el respaldo. Pero óigame, pero para decir eso hay que estar seguro que estás conectado con Dios. Porque Sansón dijo, voy a salir de esta, mas no sabía que Jehová lo había abandonado. O sea que aquí no podemos estar tocando con manos sucias al Dios que es santo y tres veces santo. Pero mis únicas armas de defensa, ¿yo para qué me voy a poner en las redes sociales? Y aun cuando no lo he hecho, de repente los mismos enemigos dicen, ¿y por qué no pones bien el nombre? ¿Para qué creas un Facebook ficticio o un canal ficticio? Piensan que uno tiene tiempo, si al diablo hay que ignorarlo. Aquí hay que estar definido. ¿Y para ustedes quién soy yo?, dijo Jesús. Y solo uno gritó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado eres. Solo uno gritó, todos gritaron lo que decían los demás. Aquí hay que estar con convicción fuerte, porque si no, cualquier cosa te va a querer arrastrar. Ahora, voy a ir aterrizando en el sermón. Impostor, amigo de pecadores, ese tiene demonio, nombre de Belcebú, echa fuera demonio, este de Nazaret, ¿qué sabe? Este es un hijo bastardo. Todos esos apelativos o nombres despectivos que le daban a Jesús, como que los discípulos lo aguantaron. Pero imagínense cuando son las 6 de la tarde, 7 de la noche, y llega al aposento Juan, el único que estuvo al pie de la cruz. Y cuando Juan entró les dijo, muchachos, está muerto. Está muerto. Me imagino a los 11 reunidos y volviéndose a ver uno a otro. Así paró todo, así acaba todo. Y los de Emaús ya se fueron. Dicen que por gusto dejaron su negocio. Así acaba todo. Aguantamos que le dijeran impostor, aguantamos que dijeran tantas cosas, y así acaba todo ahora. ¿Usted cree que no sintieron vergüenza los discípulos? Veámoslo de ese punto de vista. Claro que se sintieron apenados. Vaya, está muerto. Lo mataron.
Lázaro está sepultado. ¿Dónde está ese hombre que detuvo el mar y el viento, que levantó los muertos? ¿Usted cree que no fue un momento de prueba para los discípulos? Por eso es que Jesús anunció: será herido el pastor, y serán dispersas las ovejas. No cualquiera aguanta. Ya le habían oído tantos rumores que le levantaban los religiosos, y ahora lo han sepultado. Juan, o sea que corrieron la piedra, está sepultado, muchacho. 4 hombres rodaron la piedra, está cerrado ya en la tumba, el sepulcro, está sepultado. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cómo amanecieron al siguiente día de que Jesús murió y fue sepultado? ¿Qué ganas de levantarse tenían los discípulos? ¿Te imaginas si hubiera habido Facebook y WhatsApp y todos los amigos que ellos tenían? Ah, Pedro, de por gusto dejaste aquí tus redes, de por gusto, para seguir a un hombre que te tenía engañado con milagritos y no se pudo ni defender él. ¿Se imagina que hubieran habido Facebook y WhatsApp? La avalancha estaba fuerte en ese momento para los discípulos. Eran los que menos querían salir a la calle. Eran los que menos querían sacar un tema sobre el maestro al que habían seguido por 3 años y medio. Pero el que llega a un culto y oye la palabra no puede ser olvidador de la palabra, oidor olvidadizo. La palabra por eso se graba en el corazón. Y las palabras de Cristo hay que prestarle atención. Y en el evangelio debe de prestar atención cuando Dios habla. Y a pesar de que la avalancha era fuerte, y a pesar de que habían sepultado la gloria de Israel para ellos, a Jesús lo tenían en alta estima los discípulos, lo tenían en un pedestal. Los de Emaús hasta dejaron su negocio, ese matrimonio, pero ahora van tristes de regreso hacia Emaús porque les falló el Mesías. Otro más revolucionario que falla. Al morir se dispersan sus seguidores. Pero Jesús había dicho en más de alguna ocasión: al tercer día me voy a levantar. Al tercer día me voy a levantar. Al tercer día me levantaré de entre los... Por eso es que aquí no se recibe la palabra emocionado. Cuando la palabra se recibe emocionado, cualquier avalancha te sepulta. Pero cuando la palabra se graba en el corazón, los discípulos iban al aposento seguido. Los discípulos iban al lugar donde habían comido con Jesús más de alguna vez y no fueron decepcionados, porque como ellos no se fueron ni se dispersaron, sino que esperaron a ver el cumplimiento. Al tercer día Cristo se levantó, y el día menos esperado sus ojos volvieron a brillar, su semblante que había estado entristecido volvió a sonreír. Y cuando Jesús aparece, ay, asojalaba sama, y les dice: paz a vosotros. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ese fue el momento. Ese fue un momento tan decisivo para los discípulos. Judas ya no quiso regresar al aposento. Judas mejor se fue a ahorcar. Judas no quiso creer lo que Jesús decía. Mejor prefirió ahorcarse y acabar con todo. Te quiero decir algo: lo que es de Dios, aunque lo sepulte el enemigo, vuelve a resurgir. Aquí esto que estoy diciendo es de doble sentido, o de doble filo, mejor dicho, de doble filo. Porque si yo caigo en pecado, si yo me revolqué en el pecado y me descubrieron el pecado,
Yo no quiero ser de los que resurgen después de... Este fue su programa, Así dice Jehová. Reporta las bendiciones recibidas al teléfono en El Salvador, número de área 503, número de teléfono 21003098. Recuerda, número de área 503, número de teléfono 21003098. O visita nuestra página en el www.radioelohim.net y que Dios te bendiga.